Le doy la bienvenida entonces a Cynthia Viteri. Usted la conoce, exalcaldesa de Guayaquil, me acompaña esta noche. Bienvenida, exalcaldesa, gracias por estar aquí. Buenas noches. Fernando, ¿cómo está usted? Buenas noches y buenas noches a todos los que nos escuchan. Hablar ahorita con el alcalde de Guayaquil, enfrentado con el presidente Noboa, le traía una carga política al tema. Y ahora, como exalcaldesa, Cynthia Viteri tiene una perspectiva mucho más, creo que objetiva, y por ahí quiero empezar con usted. Los índices de violencia que se están viendo, particularmente en Guayaquil, Cantones, Durán, San Borondón, a ver, son homicidios que aumentaron de 244 en los primeros 45 días del año pasado a 400 en el mismo periodo de 2025. Estamos hablando casi del doble, un poco menos del doble. ¿Ya lo veía venir Cynthia Viteri cuando era alcaldesa de Guayaquil? Sí, ¿y sabe por qué, Fernando? Porque yo fui legisladora muchos años y dentro del gobierno, del correísmo, tuvimos muchas luchas dentro de la Asamblea Nacional y ahí se creó la base para que todos los resultados que están teniendo ahora a favor del crimen organizado se den. Le pongo ejemplos sencillísimos y prácticos. Desaparecieron el control, la base de Manta. Luego abrieron las fronteras, es decir, los llamaron a todos y les dijeron, entren sin ninguna restricción. Después les permitieron vender indiscriminadamente todo tipo de drogas a través de la creación de la tabla del consumo de drogas, desde opio, éxtasis, lo que sea. Es decir, les abrieron el mercado. Y después también en las leyes les dijeron, si estás preso un año y no tienes sentencia, sales en libertad. Pero cuidado, también les garantizaron que su pasado judicial no iba a tener ningún peso en los juicios posteriores si eran nuevamente cogidos en arresto o denuncia o en delito flagrante. Entonces, toda esta base, todo este colchón que se hizo a través de las leyes, de las disposiciones que durante el gobierno de la década del correísmo se dieron, siguen vigentes. Todo eso se fue creando poquito a poquito, granito a granito, desarmaron a los inocentes, Fernando, y dejaron armados a los delincuentes que están vinculados al crimen organizado, matándose primero entre ellos. Entran a ciudadelas cerradas, rompen las puertas de entrada, disparan a las casas donde están metidos otros compañeros que los han traicionado y sencillamente aquí, al menos en mi ciudad, nadie dice nada. ¿Y por qué le digo esto, Fernando? Porque cuando estuvimos a cargo de la ciudad, pese a que yo no tuve buena relación con los presidentes de turno porque no nos daban los recursos, nosotros le dimos al gobierno central, sin ser nuestra responsabilidad, los recursos de la ciudad para desde darles de comer a la policía, hospedaje a la policía, gasolina todos los días a los carros de la policía, vehículos, motos, balizas, cascos antibalas, les dimos camionetas, también pusimos a disposición motos, ambulancias, motos también para la policía, carros que servían para investigación. Eh, y la central de emergencia, que compramos un aparato de central de emergencia que costó más de 7 millones de dólares para la Corporación de Seguridad Ciudadana. El 911 del gobierno se tuvo que unir a nosotros, al municipio de Guayaquil, porque nosotros teníamos mucha mayor tecnología que lo que tenían ellos. Llegamos a poner cámaras en taxis, buses, es decir, transporte público, expresos escolares, porque en los expresos violaban a los niños, cámaras también en los colegios, policía metropolitano en las entradas y salidas de los colegios, perros que eran rescatados, creamos el grupo Esparta y los entrenamos para detectar drogas en los mangos, en las golosinas que vendían afuera de los colegios. Y también los entrenamos para detectar explosivos. Luego armamos un grupo que se llamaba Puma. Nosotros lo hacíamos sin que el gobierno nos diera un centavo, sin que fuera nuestra responsabilidad. Éramos nosotros, el municipio de Guayaquil, quien ponía el carro, la camioneta, la gasolina, la comida y creamos operativos donde iba Comisión de Tránsito del Guayas, Ejército, Policía Nacional, metropolitanos, camioneta y moto. Los poníamos en cada esquina en las horas pico en una moto para precautelar a la gente de los robos.
Hacíamos operativos en toda la ciudad de las camionetas negras que ahora, por cierto, andan hasta sin placa. Las pocas que se ven andan sin placa. Es increíble como la autoridad controladora tiene que decirle a sus empleados que por favor les pongan la placa a sus vehículos. De vuelta con Cynthia Viteri, exalcaldesa de Guayaquil, y le preguntaba yo, el presidente Noboa busca cooperación militar extranjera, esto para combatir no solamente a cárteles de narcotráfico, sino también a crimen organizado, pero también le ha dicho a la Cancillería, a ver, busca naciones aliadas. Yo le pregunto, ¿qué le parece a usted esta propuesta y estas soluciones que vislumbra el presidente Noboa? Bueno, tengo entendido que el día de hoy ya se aprobó esa resolución en la Asamblea Nacional y tendría paso libre para poder contar con esa ayuda militar extranjera siempre y cuando los otros países quieran hacerlo. Pero Fernando, eso no es solo lo que se necesita. Aquí, si no hay colaboración de cada uno de los gobiernos seccionales, no van a poder trabajar. Aquí están enfrentados gobiernos seccionales que tienen una visión en plena campaña electoral, en plena época de pedir los votos, con el gobierno nacional, y en medio está la gente que sufre las balas, los robos y los crímenes. No solamente pasa por pedir ayuda militar extranjera, que es necesario, porque, por ejemplo, Guayaquil es una ciudad puerto, es de tránsito de la droga, y obviamente si es de tránsito, y aquí también se queda la droga, y también se han apoderado las mafias del narcotráfico, se requiere ayuda extranjera, no solamente con los militares. La base que existía, la base de Manta fue anulada. ¿Por qué no se le pregunta al modelo correísta que anuló la base de Manta? Si es que ellos votarían en la Asamblea para que haya otra base, empiezan a hablar de sí, que la patria es una sola, que aquí somos libres y democráticos, que aquí no entran los extranjeros, pero entran los criminales. No entra el control, pero entra el caos total. Todas esas leyes que dejaron aprobados ellos siguen vigentes. Si esas leyes no son cambiadas, no habrá cambio. Aquí, Fernando, se coge a un criminal, a una cabeza del narcotráfico, y si en un año los jueces no han podido dictar sentencia, porque en un caso como este tienen que derivar investigaciones inclusive a otros países, sencillamente quedan en libertad. sale en libertad. No lo pueden tener detenido más de un año. Sí. Todas las leyes, el sistema que emplearon el modelo correísta, hasta la fecha sigue vigente. Aquí solamente hay un camino, son dos fuerzas las que están enfrentadas, dos fuerzas en este momento, y uno debe creerle a alguien cuando te muestra por primera vez quién es. Ya nos mostraron el modelo correísta, quién era el modelo, qué era el modelo correísta, el que te obliga a pensar, a decir y hacer lo que ellos quieren. Y el resultado lo vivimos ahora. Ahora tenemos la oportunidad de decidir entre estas dos fuerzas, si queremos ese modelo correísta, que ya nos mostró quién era, o queremos que empiece un cambio verdadero en el Ecuador, sobre todo en materia de seguridad.